Domingo Barrios es investigador de mercado y alguien que durante mucho tiempo ha estado pues, estudiando los índices de confianza del consumidor panameño. Este elaborado para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Domingo, y básicamente tiene resultados similares pero no iguales sobre este índice de confianza del consumidor y sobre todo qué es lo que está pues, provocando ese freno a la economía panameña, porque un consumidor que no confía en el futuro no invierte y ni tampoco trata de, y gasta lo imprescindible. Bienvenido como siempre a Next Noticias y buenos días. Buenos días, Fernando, y gracias por recibirnos. Sí, en efecto, antes de ayer presentamos el último índice de confianza del consumidor elaborado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y The Marketing Group desde hace 15 años atrás, cuando yo inicié esa medición. En efecto, nuestros resultados son distintos porque la medición de la compañera Magdalena Real de Ipsos, a quien aprecio muchísimo, es una medición interna de Ipsos. No es la medición oficial global que se utiliza en todos los países. Esa es una metodología creada por una empresa privada que mide diferentes indicadores en la visión en la que ellos diseñaron su herramienta y no es comparable con la metodología oficial que utilizan los gobiernos de todos los países a través de entes públicos y no públicos para generar este indicador. El índice de confianza del consumidor, que fue elaborado por la Universidad de Michigan, esa es la metodología oficial y es regentada en Estados Unidos por el Conference Board, que se encarga de que la metodología sea pristinamente ejecutada en todos los estados y en todas las ciudades de los Estados Unidos y a nivel nacional. En el caso de la economía la agrupación europea, el bloque europeo, también existe un ente regente a nivel gubernamental que Sí. establece las metodologías en cuanto a muestreos, cantidad de la muestra, encuestas cara a cara o telefónicas, la distribución de dichas muestras y sobre todo las preguntas a utilizar y las escalas a utilizar, que son totalmente diferentes a las que utiliza Ipsos. Bueno, ¿cuáles son los resultados para la Cámara de Comercio? ¿Cuáles son los resultados a los cuales llegaste? Porque sí hay una mejora. No llegamos a los índices óptimos de hace unos años, pero se nota una mejora en la confianza de los consumidores panameños. ¿Y qué es lo que está provocando que no lleguemos a esos momentos ya con una economía abierta, pues con un desborde como se vio en carnavales, con un retorno a clases pues bastante normal? Es decir, ¿qué es lo que hace que no estemos llegando a esa normalidad? Bueno, para dar un poquito de background sobre el estudio, esta es una encuesta a nivel nacional Sí, de 700 personas entrevistadas mayores de 18 años residentes en hogares con ingresos de 400 balboas en adelante que pueden ser consumidores activos. El margen de error es más o menos 3,7% a un nivel de confianza del 95%. El campo se ejecutó del 4 al 21 de enero, o sea que esta medición corresponde al mes de enero, pasado todo el auge económico de Navidad, donde se genera una actividad económica mayor y se generan puestos de trabajo eventuales, algunos de los cuales logran mantenerse. Para esta medición de enero, el índice de confianza del consumidor en Panamá ascendió 24 puntos, mejorando en desconfianza, es decir, la desconfianza se disminuyó. En la medición anterior estaba en 62, que era uno de sus puntos bajos, y ahora con el incremento de 24 puntos queda en 86. Sin embargo, la escala del índice de confianza del consumidor internacional va de 0 a 200 y todo lo que sea abajo de 100 es desconfianza y todo lo que es arriba de 100 es confianza. No podemos medir confianza si no medimos desconfianza, así como no podemos medir frío si no medimos calor. calor, claro. Entonces, tiene que ser un termómetro que comprenda ambas dimensiones. Entonces, sí hay una mejora de 24 puntos que es sustancial, pero la confianza no se logra obtener y nos mantenemos en desconfianza por debajo de la línea de 100, que es el punto neutral, cuando lo que debemos es aspirar a estar arriba de 100, en 110, 115, 120, 130, como lo vimos por muchísimos años cuando nuestra Claro. economía crecía año tras año de manera sólida. El índice de confianza del consumidor internacional, la metodología oficial, la componen solamente 4 preguntas o subíndices que luego son indexadas para crear este termómetro con esta evaluación que en este caso presentó 86 puntos en la escala de 0 a 200. La primera es la capacidad de ahorrar.
Hay dos que tienen que ver con el hogar, que es la expectativa futuro en los próximos 12 meses del estado de las finanzas de la casa, y la otra es la expectativa de poder ahorrar en los próximos 12 meses. Y hay dos preguntas que tienen que ver con el país a nivel general, que es la expectativa de la economía del país en los próximos 12 meses y la generación de empleos en el país en los próximos 12 meses. Entonces, iniciamos con las que son individuales y son del hogar. La capacidad de ahorro se encontraba en un bajo, también histórico, de 24 puntos. O sea, había total desconfianza de poder ahorrar. El panameño nos dijo en la medición anterior, en noviembre, que le era imposible, muy poco probable, poder ahorrar en las condiciones actuales. Aquí hubo un incremento de 41 puntos en la medición de enero, Sí. producto de toda la actividad económica que se dio durante el mes de diciembre y expectativas más positivas para el año que inicia 2023. Sin embargo, el indicador de ahorro queda en 65 puntos. Eso quiere decir que todavía estamos en plena desconfianza de poder ahorrar. El otro indicador que tiene que ver con el hogar es el del estado financiero de la casa en los próximos 12 meses. Aquí es donde vemos un incremento importante de 21 puntos que en la medición anterior estaba en 79 y ahora ya llega al punto neutral de 100. De Es 100. decir, la confianza en lo que va a pasar en la casa llega al punto neutro, a 100. Estamos en el inicio de la confianza. Eso es algo positivo. ¿Y qué impacta estos dos indicadores del hogar donde la gente tiene menos desconfianza en la capacidad de ahorrar y logran llegar al punto neutral en la expectativa del hogar a futuro? Bueno, lo impacta principalmente los indicadores de expectativa nacionales, principalmente el del empleo. El empleo en los próximos 12 meses estaba en 71 puntos en desconfianza, abajo de 100, sumó 12 puntos y terminó en 83 puntos. Sí, Sigue en abajo. desconfianza la generación de empleo, pero hay una mejora, hay una tendencia positiva en todos los indicadores y esa expectativa de que la empleomanía pueda mejorar es la que hace que la percepción de que el estado de las finanzas en la casa pueda mejorar y es el único indicador en este caso que llegó a 100. El otro indicador a nivel nacional es la expectativa de la economía del país a futuro, próximos 12 meses. Aquí hay un incremento también de 19 puntos, de 75 puntos en noviembre pasamos a 94 puntos en enero. ¿Qué quiere decir esto? Que también hubo una mejora y se redujo la desconfianza, pero aún no llegamos en confianza a nivel de la Pero la expectativa. pregunta, Domingo, porque tú hablabas cuando andábamos una economía, pues, bollante. Pues, la economía panameña en el 21 y el 22 creció, pues, cerca del 10%. Es decir, ¿qué necesitamos para generar más confianza con un crecimiento el más alto de todo el continente? Bueno, es que el crecimiento económico de Panamá está impactado por variables que también tienen que ver mucho con exportaciones y Sí. negocios al extranjero. Todo lo que es el tema del canal, lo que estaba produciendo la minería, el tema de las telecomunicaciones. Entonces, muchas veces cuando vemos el crecimiento económico de Panamá, que crece y lidera en la región, realmente está impactado por estos Sí, grupos sí. o por estas industrias que lo que hacen es generar divisas que salen del país y no necesariamente están generando más puestos de trabajo. ¿Okay? Sí. Ellos crecen, en la logística, pero posiblemente por su facturación y no por mayor volumen que genere más plazas de trabajo localmente. Si sacamos estas industrias de la medición y nos enfocamos en la economía interna, la economía criolla real, la que se da en el retail, en el comercio, en las transacciones de consumo de Sí. los panameños dentro de El Panamá, dinero ahí constante de la calle. exactamente, ahí vemos un crecimiento mucho menor, posiblemente cerca de un 2%, cuando mucho. Entonces, el crecimiento económico panameño hay que poderlo segmentar y poderlo entender, qué sectores crecen y qué impacto tiene eso en la empleomanía Claro. y cuál es la realidad de crecimiento de los empleos a nivel nacional. Bueno. Mientras no logremos recuperar todos los empleos que perdimos durante la pandemia,
y siguen habiendo una gran cantidad de personas que están desempleadas. Sí. Y la informalidad asciende a un 48% aproximadamente. Eso quiere decir que casi la mitad de la fuerza laboral tiene trabajos de emprendimiento informal, que ellos no saben si ese emprendimiento va a seguir adelante y va a ser fructífero, lo cual les genera desconfianza, versus tener un puesto fijo en una empresa sólida, donde están en una planilla generando impuestos para el fisco, lo cual fortalece también la economía del Estado, pagando la caja del Seguro Social, lo cual también ayuda en este problema. Obviamente ellos van a seguir desconfiando porque depende de ellos su subsistencia únicamente en esa informalidad en la que están trabajando. Entonces, la informalidad ha crecido muchísimo, eso no es positivo para una economía y definitivamente no es positivo para el Estado. Claro. Genera desconfianza de que podamos realmente llegar a lograr cubrir todos los gastos del hogar y poder tener la capacidad de ahorrar, que sería el último nivel o escalón en que queremos estar para estar confiados en el futuro. En la metodología del ICC Internacional no se mide la experiencia del pasado, sino Siempre, que se mide la claro. expectativa a futuro, siempre a futuro, porque la confianza es a lo que pasó. Obviamente va impactada por lo que hemos estado viviendo, definitivamente que es así, Claro. pero las preguntas van orientadas en una ventana a los próximos 12 meses. Entonces, Así es. básicamente, la respuesta es, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la confianza, pasar la línea de 100 y estar en niveles de confianza pura y real? Tenemos que generar Creo. empleos en todos los sectores y con proyectos de macroestructuras, inversiones fuertes del gobierno, planes específicos para industria como la construcción, que está a la baja, para el turismo, que está a la baja, y que pueden generar gran cantidad de puestos de trabajo en el corto plazo. Así Entonces es. hay que seguir explorando estas oportunidades. También hay oportunidades en el tema de la maderería. Entonces, lo que tenemos que buscar es una estrategia de Estado para la generación masiva de empleos que cubran las necesidades del costo de la vida y la capacidad de ahorro de todos los panameños. Domingo Barrios, como siempre, un placer tenerte aquí, director de Marketing Group, investigador de mercado y presentando este estudio realizado para la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá.